Vamos a empezar esta reunión pidiendo la ayuda del Señor para este rato que vamos a estar alrededor suyo, considerando su amor manifestado en la obra de la cruz, que vamos después a celebrar de nuevo juntos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de poder juntarnos como Iglesia de nuevo alrededor de Jesús para considerarlo a Él, a su persona, su obra, tus propósitos de bendición y de amor hacia la humanidad. Gracias por haberte conocido, Señor, por haberte revelado a nuestras vidas y por ser nuestro Salvador. En tus manos ponemos esta reunión y que tú nos bendigas y seas alabado y bendecido por nosotros también. En tu nombre, amén. Muy bien, pues vamos a ir a la epístola a los Filipenses, a la epístola de Pablo que escribió a los Filipenses. Vamos a tener varias lecturas aquí. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pasamos ahora al versículo 9. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pasamos ahora al versículo 19. Porque sé que esto me resultará en liberación, por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera, no sé entonces qué escogeré. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de soltar amarras y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, a fin de que vuestro orgullo en Cristo Jesús abunde a causa mía por mi presencia otra vez con vosotros. Pasamos ahora al capítulo 2, versículo 16. Asiendo firmemente la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Ahora vamos al capítulo 3 y buscamos el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Para conocerlo a Él, al Señor Jesús, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. No que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está adelante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Finalmente, la última lectura, capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la energía del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Bueno, ha sido una lectura amplia, porque lo ideal hubiera sido coger Filipenses y leerlo toda la carta de un tirón, ¿no? Es una carta que, como muy bien sabéis, escribe el apóstol Pablo en el año 60 aproximadamente a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipos.
Y he querido hacer esta lectura un poquito más amplia para que veamos el panorama, como digo, un poco más amplio, del que normalmente nosotros solemos tener en cuenta cuando hablamos de nuestra muerte o de la partida de hermanos nuestros con el Señor, ¿verdad? Y que solemos usar o acogernos precisamente a las palabras de Filipenses capítulo 1 y versículo 23, que nos sabemos de memoria, de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. De hecho, dentro de la serie que os estoy dando, porque no sé si recordáis que los domingos estoy dando una serie, estamos llegando ya al final, sobre el tema Los tres enemigos de Jesús, hombre. Nos hubiera tocado ver lo que Jesús hará con sus enemigos humanos, sus segundos enemigos. El primero Satanás, el segundo el ser humano, el tercero la muerte. Y si os acordáis, en la última sesión habíamos visto precisamente lo que hará Jesús con Satanás y sus ángeles, echándolos definitivamente en el lago de fuego, un lugar preparado específicamente para la existencia de esos seres en el mundo venidero. Luego, en próximas sesiones veremos algo más acerca de este lugar. Sin embargo, hoy vamos a hacer un paréntesis. Aunque lo que vamos a ver está relacionado también con el tema, ¿no?, que estamos viendo. Los seres humanos, como ya hemos visto, estamos también del lado satánico. Por lo tanto, somos enemigos de Jesús a causa de nuestro pecado, arraigado en nuestra naturaleza humana. Sin embargo, como ya hemos visto y sabemos, lo dice el Evangelio, los que creemos en el valor que tiene la muerte de Jesús a nuestro favor, sabemos, como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que hemos traído más de una vez a lo largo de esta serie, ¿no?, y que lo conocemos muy bien, siendo nosotros sus enemigos. Al creer en Jesús fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Y al ser reconciliados con Dios, seremos salvos en su vida, en la vida del Hijo. Así que a los que somos salvos nos espera un futuro diferente, un futuro de gloria al lado de Jesús según sus promesas. Para eso nos salva, ¿no? Y algo hemos leído también en algunos de los textos que hemos consultado. Pero es justamente en este aspecto el aspecto de nuestra esperanza futura, donde los evangélicos en general tenemos un poco de confusión y donde más se percibe esa incertidumbre futura es cuando se produce un fallecimiento de un hermano en la fe, un familiar. Y curiosamente lo que se suele transmitir en esas ocasiones, que es cuando traemos estos textos, ¿no?, es una esperanza ambigua y a veces hasta poco bíblica. Fijaos lo que os digo. De hecho, algo vimos a lo largo de esta serie, ¿no? Así que mi objetivo en esta mañana es insistir en la importancia que tiene conocer y transmitir lo que Jesús hará con nosotros en el futuro. No sé si te hace ilusión saberlo, ¿sí o no? Si no, hablo de otra cosa. Precisamente desde hace un tiempo me estoy fijando en lo que decimos, ¿no?, en lo que se dice en el mundo evangélico, ¿no?, acerca de, pues, cuando se produce, como digo, un entierro, ceremonias de entierro, ¿no? Y en la mayoría de los casos me han sorprendido dos cosas. La primera es la ambigüedad que usamos en la confesión de nuestra esperanza. Ya lo he dicho, ¿no? Y en segundo lugar, y esto es lo más sorprendente, la tristeza que transmitimos
acerca de lo que va a pasar con nosotros. Es lógico que haya tristeza, ¿no?, por la partida de nuestros seres queridos, nuestros hermanos en la fe, pero en la esperanza también transmitimos tristeza y no nos damos cuenta. Os pondré un ejemplo para ilustrar a lo que me refiero. Os voy a leer una referencia de alguien pues, que habla de un hermano que pasó a la presencia del Señor y este hermano lo escribe. No voy a dar más datos porque luego todo se sabe. Escribe lo siguiente: el pasado día partía a su hogar eterno con Jesús, el predicador tal, y sigue escribiendo: me da pena que no volveremos a verle o escucharle, ni leer ningún artículo o libro nuevo. Claro, esto humanamente hablando es así, ¿no? Pero cuando leí esta expresión, porque luego sigue hablando de los libros, ¿no?, que había escrito este hermano, que ya está con el Señor, ¿no?, me quedé un tanto perplejo. ¿Cómo que no volveremos a verle ni escucharle? O sea que ya este hermano se acabó. Esa es la idea que a veces transmitimos cuando hablamos de nuestra esperanza futura, ¿no? Bueno, es que se ha ido con Jesús y punto. ¿Y no sabremos nada más de él o de ella? En el fondo subyace la misma idea que se transmite cuando se emplea, precisamente en ceremonias de entierro, el texto de Filipenses 1:23, que tanto nos gusta, donde Pablo escribe teniendo el anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y quizá ya estás empezando a ponerte nerviosa y nervioso y te estás preguntando, ¿pero qué dice este hombre? ¿A Enrique se le ha ido la cabeza? ¿Acaso no es así? La respuesta es sí y no. Lo primero que hay que preguntar e investigar es si esta era realmente la esperanza del apóstol Pablo. Y teniendo el contexto de toda la carta, por eso hemos leído los textos, he querido leer todos los textos que encontramos en el contexto de Filipenses, sorprendentemente, la conclusión es que Filipenses capítulo 1 y versículo 23 no era la esperanza futura de Pablo, tal y como nosotros la aplicamos muchas veces o la explicamos. La esperanza futura de Pablo la comparte en el conjunto de los textos que hemos leído, no solamente en este. El problema surge cuando nosotros cogemos Filipenses capítulo 1 y versículo 23, lo sacamos de su contexto y lo aplicamos o lo usamos como evidencia de nuestro destino eterno, de nuestro destino definitivo, cuando no es así. Filipenses 1:23 es una esperanza momentánea y provisional de Pablo. Pero no la podemos usar como definitiva y quedarnos ahí, como tantas veces hacemos, aunque pueda sonar muy bonito y espiritual. En realidad nos bloquea, si usamos solamente ese texto, y nos deja en la muerte. De tal manera que no nos hace ver ni desear la auténtica esperanza bíblica y de Pablo, porque esta era la esperanza de Pablo, que es la resurrección de entre los muertos. La gran doctrina olvidada en el mundo evangélico. No sé por qué no nos hace ilusión. Nunca hablamos de nuestra resurrección. Bueno, será Jesús el que nos resucite, no nosotros, ¿no? Sin resurrección de nuestro cuerpo no hay futuro de gloria para el ser humano. Vamos a verlo brevemente, lo voy a demostrar, obviamente. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, está en la cárcel. No está en la cárcel por ser un delincuente, sino por predicar el Evangelio. Estar encarcelado no es una situación agradable. Él no quería estar allí, él sufría, ¿no? Y le preocupaba. No solo a él, sino también en este caso a la iglesia de Filipos, que oraba al Señor por su liberación.
tal como no sé si al final lo hemos leído o no. Y en el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 26, hace una referencia personal a su situación. Prácticamente todo el rato habla en primera persona, ¿no? Por eso dice en el capítulo 1 y versículo 20, también ahora Cristo será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Y siguen los versículos que, como digo, nos gustan tanto para la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero Pablo sabe que esto no va a suceder, no va a morir en este momento. Porque en el versículo 19 escribe, porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, es decir, el poder de Jesús a través del Espíritu Santo que habitaba en Pablo y habita en nosotros también. Y Pablo sigue argumentando. Aun si esto no fuera así y lo condenaran a muerte, no le importaría. ¿Por qué? Pues porque para Pablo es su testimonio personal, que obviamente podemos hacer nuestro también, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él sabe, insisto en este dato, porque está en el contexto de la frase, que no va a suceder y lo vuelve a repetir después de Filipenses 1:23, en el versículo 25. Sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros. Claro, nosotros obviamos todo este contexto, cogemos estos versículos, los aplicamos a nuestros entierros y la conclusión que transmitimos es la del ejemplo que os he puesto al principio. Tal hermano, tal hermana está ya con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la historia. Y nos quedamos tan anchos y tan contentos. Pero vuelvo a insistir, hermanos, que la epístola a los filipenses no enseña solo esto. Si ni esta era la esperanza del apóstol Pablo para su futuro. ¿Cuál era la esperanza de Pablo y lo que enseñaba para todos? No era la muerte física definitiva y a vivir para siempre en el cielo, como los angelitos, sino la resurrección del cuerpo, tal y como detalla en el capítulo 3, versículos 20 y 21, donde él mismo se incluye en esta esperanza. Vamos a volverlo a leer. Capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que nosotros vamos a ir allí o está allí la ciudadanía? ¿Por qué está allí la ciudadanía? Porque está Cristo. ¿De dónde aguardamos? Él está hablando en plural, todo el rato, él está incluido. Aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué hará? El cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la energía del poder, etc. Hombre, ¿en qué quedamos? Pablo, ¿no deseabas morir para estar con Cristo? ¿Ahora no quieres morir? ¿Quieres ser transformado por el retorno de Jesús? Como explica también en otras cartas, porque aquí se está refiriendo al retorno de Jesús. En el capítulo 3, versículos 8 al 16, el argumento de Pablo está basado en la perfección, un tema que es recurrente en Filipenses, por eso hubiese sido bueno leer todo Filipenses. Y esa perfección, ¿no?, a la que estamos llamados a vivir ya, se conseguirá plenamente por medio del proceso, Pablo lo escribe, ¿no?, proceso de crecimiento, la lucha en el conocimiento de Cristo, versículo 10, tanto en la vida personal de Pablo, porque él sigue hablando en primera persona, como en la de todo creyente. Una vida que está asociada a la muerte y a la resurrección de Cristo y que culmina, ¿cuándo culmina?
llegando a la meta, recibiendo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como escribe en el versículo 14. ¿Y esto cuándo ocurre? Solo puede ocurrir en la segunda venida de Jesús, no antes. Y para ello, nuestro cuerpo, que forma parte integrante de lo que somos como seres humanos, ha de ser resucitado o transformado, si en la venida del Señor, que es lo que esperaba la Iglesia y Pablo, ¿no? Que el Señor viniera en cualquier momento, no pasar por la muerte, sino ser transformado en su venida, ¿no? Por eso el apóstol Pablo escribe 2 veces usando la imagen del atleta que participa en una carrera. Dice Pablo, sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Es la misma idea que ha transmitido desde el principio de la carta, empleando una frase que aparece 3 veces. El día de Cristo. Esa es la meta, el día de Cristo. Vamos a volverlo a repasar. Capítulo 1, versículo 6. Estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando. Este es un término importante en Filipenses. Perfeccionando, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Versículo 9. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. El día de Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Bueno, desde el 14, va. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, ahora, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asiendo firmemente la palabra de vida para gloria mía. ¿En qué día? En el día de Cristo. Otra vez. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? El día de Cristo. ¿Y qué día es ese? Pues será el día de su segunda venida, que en el Antiguo Testamento se llama el día de Yahvé. Y también tiene otros nombres interesantes. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos una idea interesante que no voy a entrar en ella, y es que en cierta medida ese día ya ha empezado. Por eso Pablo habla acerca de la obra que Dios ha empezado a hacer en vosotros. ¿Ha empezado desde cuándo? Ha empezado desde la aparición de Jesús en este mundo hace 2000 años, porque será ese hombre, por eso doy en el estudio, lo digo y lo repito, tanta importancia a Jesús hombre. Será este hombre el que murió en la cruz y resucitó, el que está a la diestra de Dios ahora. Ese mismo Jesús será el que vuelva. ¿Para qué? Para inaugurar su día, el día de Cristo. Y con su aparición en su segunda venida, dará comienzo a una nueva era de la historia de la creación. No sé si os habéis fijado en el WhatsApp que os he enviado hoy, en el texto que os he enviado hoy. El mundo venidero. Hay otra vida aparte de esta. Hay esta vida y la otra que revelará el Señor Jesucristo en su venida. Un nuevo mundo, otro modo de existencia para el cual el cuerpo del ser humano ha de ser preparado o transformado. Ya vimos los textos, que será Jesús en su segunda venida el que resucitará a todos los seres humanos.
Nos dará unos cuerpos físicos para poder existir en este mundo venidero, un cuerpo semejante al suyo, como Pablo enseña aquí y en otros lugares. Un cuerpo, un ser humano nuevo, para poder vivir a su lado en esa nueva tierra o en el lago de fuego, como veremos en la siguiente sesión. Podemos usar Filipenses capítulo 1, versículo 23 en una ceremonia de entierro como fundamento de nuestra esperanza futura. La respuesta es sí. Si no, nos quedamos ahí y lo complementamos con el siguiente paso, que es la resurrección y la expectativa de una nueva vida física juntamente con Jesucristo. Una nueva vida llena de descubrimientos y de actividad y de gloria. A veces hablamos, cuando un hermano parte, ¿no?, ya ha llegado a su morada eterna, al descanso eterno. ¿Descanso? No, de ninguna manera. Una nueva vida llena de descubrimientos y de actividad y de gloria en los nuevos cielos y la nueva tierra que nos regalará. Una nueva creación, que de hecho ya ha empezado a través del regalo del Espíritu Santo, que vive en este cuerpo de muerte que ha de ser transformado, pero vive aquí. Una nueva era para la historia de la humanidad. Esto ya estaba escrito incluso en el Antiguo Testamento. Claro, habría que repasar muchos textos, ¿no? Vamos a leer solamente uno a modo de ilustración. Isaías capítulo 65 y versículo 17. Dice Yahvé: porque he aquí yo creo nuevos cielos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria, ni habrá más, ni vendrá más al pensamiento. Habrá tanto por descubrir, por aprender, por aspirar y experimentar, que no nos acordaremos cuando nos dolían las muelas aquí, o cuando había dolor, ¿no? No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron, dice el libro de Apocalipsis. En palabras del apóstol Pablo, aunque las usa en un contexto diferente, es importante cuando vamos a un texto bíblico no olvidar los contextos, porque si no podemos meter la pata. En el contexto, en este texto que os voy a compartir ya para terminar, está hablando acerca de la revelación de Dios en Cristo, ¿no? Y él hace una compilación de diversos textos del profeta Isaías, concretamente, incluido el que os acabo de leer, ¿no? Y dice que ese nuevo mundo, esa nueva historia, serán cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios preparó para los que lo aman. Y hermana y hermano, este es nuestro futuro. Por lo menos el mío, el tuyo no sé. Todo esto lo veremos y lo disfrutaremos en el día de Cristo, con cuerpos físicos semejantes al de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza. ¿Es la tuya?